Buenos días. En la sesión del día de hoy vamos a analizar diferentes casos aplicando el concepto de entropía aprendido en la sesión pasada al término del estudio del ciclo de Carnot. Particularmente hablando en esta sección, vamos a abocarnos únicamente al estudio de procesos físicos, en donde el sistema gaseoso, que es modelado con la ecuación del gas ideal, no sufre ningún cambio de estado de agregación, ni tampoco ocurre reacción química. ¿Ok? En estos casos que vamos a revisar, vamos a tomar en cuenta todas las características que aprendimos para los procesos isotérmico, isocórico e isobárico y la combinación de procesos que pueden tenerse de manera consecutiva. En cada uno de los casos que vamos a analizar, vamos a platicar sobre las particularidades y los subcasos que podría haber en cada uno de estos, pero es importante mencionar que todos los casos que están presentes en este documento ya los revisamos en algún punto del curso y lo único que vamos a hacer en este momento es aplicar este concepto de entropía y obtener la ecuación correspondiente para su cálculo, pero no es que vayamos a aprender un nuevo proceso o vamos a hacer un nuevo análisis, sino simplemente vamos a obtener una ecuación adicional para una función de estado que particularmente hablando nos va a permitir determinar si un proceso puede ocurrir o no en la forma en la que está escrita. ¿Ok? Para poder saber esto, si este proceso puede llevarse a cabo así como está escrito, aprendimos la clase pasada una palabra que, bueno, se llama espontaneidad. En aquel momento, al término de determinar las propiedades para el ciclo de Carnot, nos encontramos con que la entropía es una función de estado que se encuentra asociada con la espontaneidad de un proceso. Este proceso que analizamos nosotros era un proceso físico. En el ciclo de Carnot, ya el gas se puede expandir o comprimir, pero también este criterio de espontaneidad va a ser útil para casos en donde haya cambios de estado de agregación o reacción química. ¿Qué vamos a entender cuando nosotros oigamos la palabra espontaneidad? Querrá decir que el proceso, si es espontáneo este proceso que vamos a analizar, quiere decir que se lleva a cabo tal cual se está estableciendo. El caso que pusimos allá en la clase anterior es que, por ejemplo, un sistema gaseoso, su expansión será el proceso espontáneo, mientras que su compresión será el proceso no espontáneo. ¿Ok? Ese caso creo que es un ejemplo que podemos nosotros entender de a qué nos referimos con espontaneidad y decir que el proceso de estudio está ocurriendo en el sentido natural en el que nosotros lo vemos físicamente o experimentalmente hablando. Particularmente, la entropía es una función de estado que, de igual manera que la energía interna y la entalpía, únicamente dependen del estado inicial y del estado final y no de la trayectoria que se ha recorrido. Sin embargo, la entropía, dada la ecuación con la que se determina y que la ecuación general que nosotros vamos a utilizar es la ecuación número 1, es una función de estado que se encuentra estrechamente relacionado con el calor. ¿Ok? El calor que se encuentra en cada caso será determinante y la expresión con la que vamos a determinar esta cantidad, que es una función de trayectoria, se encuentra realmente presente en todos los casos. Particularmente hablando en la clase de ciclo de Carnot, encontramos con la particularidad de que si la diferencial inexacta de calor es normalizada o dividida con respecto a la temperatura, a este cociente en conjunto ya se le denota como una función de estado. Con respecto a cómo vamos a interpretar los resultados de entropía, tenemos la siguiente, digamos, forma en la que si la cantidad de entropía calculada es positiva, entonces se puede establecer que el proceso de estudio es espontáneo. Mientras que si la cantidad de entropía resultara negativa, entonces este proceso sería no espontáneo. Es bien importante aclarar que aunque en este tema de entropía
que es derivado de la segunda ley de la termodinámica que fue estudiada para una máquina térmica, aunque se habla de espontaneidad, la entropía no puede ser considerado como el criterio absoluto. ¿Ok? El criterio absoluto va a venir acompañado de una combinación de funciones de estado que vamos a ver en la última clase, y que allá vamos a aprender su aplicación con respecto a la energía libre de Gibbs y la energía libre de Helmholtz. Allá vamos a platicar sobre cómo es que la entropía se encuentra relacionada con estas funciones de estado y cómo estas dos, la energía de Gibbs y la energía de Helmholtz, sí son los criterios absolutos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los valores que nosotros vamos a calcular de entropía no van a dictaminar completamente la espontaneidad del proceso estudiado, pero sí darán indicios de si este proceso puede ser o no espontáneo. Entonces, no nos vamos a quedar, digamos, únicamente con este valor calculado, sino tenemos que mirar también su relación principalmente con la energía interna y con la entalpía. Y luego ya en conjunto, sí podremos dar un veredicto si el proceso ocurre de forma natural o no. ¿Ok? Entonces, todos los casos que vamos a analizar en esta clase y en la próxima sesión van a tener como punto de partida la ecuación número 1 que se derivó del estudio de la máquina térmica. Esta integral es la integral de la diferencia inexacta de calor dividido entre la temperatura. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar platicando sobre los casos más sencillos. No son los primeros casos que vimos en el curso, pero sí son los más fáciles de calcular. El primero de ellos es el proceso adiabático. ¿Ok? La característica principal de un proceso adiabático, lo vimos hace un par de sesiones, es que la transferencia de calor entre sistema y alrededores es igual con cero, debido a que existe una pared adiabática que impide la transferencia de energía entre estos dos componentes del universo termodinámico. Dado que no hay transferencia de energía en forma de calor, la ecuación número 1 se simplifica y pues resultaría que la entropía en un proceso adiabático toma el valor de cero. ¿Ok? Entonces quiere decir que en esos casos nosotros no podríamos estar hablando digamos, de espontaneidad porque no es ni positivo ni negativo y entonces nosotros tendríamos que ir hacia la otra combinación de funciones de estado que les digo que vamos a mirar al final para poder entonces dar el veredicto en un proceso adiabático si este proceso es espontáneo o no. De entrada, particularmente hablando para el caso de la entropía, su valor será igual con cero para los procesos adiabáticos. Esto quiere decir que, por ejemplo, en las etapas del ciclo de Carnot, la segunda y la cuarta, que corresponden a la expansión y a la compresión reversible adiabáticamente, allá la entropía tiene que ser igual con cero. ¿Ok? Entonces ya estaríamos llenando otra columna para nuestra tablita del ciclo de Carnot. Si yo les pidiera calcular la entropía, allá particularmente hablando, estos dos procesos tendrían valor con cero. ¿Vale? Ahora, el caso número 2 tiene que ver para cualquier proceso que se lleve a cabo de manera cíclica. ¿Ok? Entonces, para un proceso cíclico, no importa cuántas etapas tenga involucrado este ciclo, hemos visto ciclos con 3 etapas, en el ciclo de Carnot particularmente había 4, pero podría haber ciclos con 5 o 6 etapas involucradas, pero si es un proceso cíclico, la característica principal será que su estado inicial y su estado final tendrán el mismo valor independientemente de la trayectoria que se recorra a través de estas etapas consecutivas. Esta característica de que el estado inicial y el estado final sean el mismo conlleva a que si una función de estado depende únicamente de estos dos estados, el final y el inicial, entonces la diferencia entre los estados inicial y final pues tendrá que ser cero. Eso quiere decir que la entropía para el proceso cíclico también tomará un valor igual con cero y aquí la representación pues física tendrá que ser platicada en torno a que pues el estado inicial y el estado final toman el mismo valor. Entonces la integral cíclica de la diferencia inexacta de calor entre temperatura tendrá que ser cero. Dicho en otras palabras, si nosotros esto lo tomamos como punto de referencia para el ciclo de Carnot, ¿qué quiero decir? Que si nosotros sumáramos todas las entropías para las 4 etapas del ciclo de Carnot, la entropía para el ciclo debería de dar cero.
Esto conlleva que si bueno, tomando en consideración lo del caso uno, que 2 de las 4 etapas para la entropía son cero porque son procesos adiabáticos, querrá decir que las otras 2 etapas, que son las etapas isotérmicas, reversibles, una de expansión y otra de compresión, deben de tener la misma magnitud, pero deben de ser de signo opuesto, para que al momento en el que se sumen, la entropía del ciclo sea cero. ¿Ok? Entonces ustedes de entrada, cuando tengan un ciclo, pueden poner cero en automático en la parte para el ciclo, para las funciones de estado. ¿Ok? Y esto se debe de cumplir. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Estos casos están sencillos de entender porque son igual con cero, pero entendemos por qué son igual con cero. Sí, profe. ¿Sí? Disculpe, profesor. Para procesos que no sean reversibles en el ciclo, ¿la entropía será diferente de cero? Para procesos que no... Allá, bueno, sí, sí puede pasar eso. Aquí acuérdense que vamos a analizar a la entropía siempre para procesos reversibles. ¿Ok? Ok, gracias, profe. De nada. Bueno, Profesor, ahora yo tengo vamos, una duda. dígame. Pues está definida la entropía en función de la diferencial de Q, ¿no? Pero si Ujú. nosotros, por ejemplo, esto ya es mucha teoría, pero si midiéramos los alrededores, pues los alrededores como tal siempre son infinitos, porque es una fuente de energía y materia infinita, ¿no? Entonces cualquier cambio que se le hiciera se puede considerar pues infinitesimal. A los alrededores. Ajá, los alrededores. Sí, también, sí, también se pueden considerar cambios infinitesimales. Ahí realmente, digamos que los alrededores próximos son los que siempre estamos considerando, ¿no? Porque hay que acotarlo, ¿no? Porque si usted toma alrededores como a todo, pues todo un gran espacio, pues allá tenemos esa situación. Hay que acotar el universo termodinámico, ¿no? Como lo platicamos desde el inicio. Pero sí es cierto lo que dice, que si los alrededores tienen algún cambio, pues claramente también el sistema, si tiene un contacto con los alrededores, digamos, a través de la pared que si fuera el caso, ¿no? Pues sí, también tendríamos que considerarlo. De hecho, los alrededores, con su consideración de los alrededores, es lo que da origen a los criterios absolutos de espontaneidad. Entonces, eso lo vamos a ver, digamos, dónde entran los alrededores para la última sesión. Vale, vale, ¿Ok? gracias. Entonces, deme chance para que lleguemos a esa parte, porque sí, sí es cierto que todo el curso no lo hemos pasado solamente hablando del sistema, pero para la última parte, para dar el último, digamos, lo absoluto de criterios de espontaneidad, los alrededores sí son importantes y los vamos a tomar en consideración. ¿Vale? Pero entonces me da chance un par de clases. Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos al caso 3. El caso 3 es, yo pienso, bueno, el primer proceso físico que vimos allá en las leyes empíricas. Básicamente es el proceso que postula la ley de Boyle, el cual debe de ocurrir a temperatura constante y por tanto nosotros lo hemos denotado a este como un proceso isotérmico. La característica principal del proceso isotérmico sí es cierto que pues, la temperatura permanece constante, pero más allá de solo mencionar esto, nosotros hemos aprendido que en un proceso isotérmico, particularmente el cambio en la entalpía y el cambio en la entalpía, perdón, el cambio en la energía interna y el cambio en la entalpía son igual con cero, debido a que el delta T pues no existe y entonces estas dos funciones de estado que se calculan como el producto NCB delta T para la energía interna y NCP delta T para la entalpía, pues toman el valor con cero para un proceso isotérmico. Particularmente hablando, esto impacta en la primera ley de la termodinámica, puesto que hay una reducción de la expresión. La primera ley de la termodinámica nosotros aprendimos que es delta U es igual al calor más el trabajo. Particularmente hablando en este caso, y bueno, aquí recordando que delta U es N CB molar por delta T, y si delta T es igual con cero, pues entonces delta U también será igual con cero. Y esto conlleva a que la suma de calor más trabajo tome la siguiente particularidad para este proceso, que el calor que se tiene en transferencia entre sistema y alrededores en este proceso isotérmico va a ser igual al menos trabajo. Particularmente hablando para el trabajo reversible, nosotros tendríamos que el menos trabajo reversible
isotérmico va a ser nRT logaritmo del volumen 2 entre el volumen 1. Y aquí hago énfasis entre trabajo reversible isotérmico porque en el ciclo de Carnot allá también vimos que había trabajos reversibles pero adiabáticos. Entonces aquí es bien importante hacer énfasis que aquí estamos analizando el proceso isotérmico y la ecuación que se ocupa para calcular el trabajo en un proceso isotérmico es menos nRT logaritmo del volumen 2 entre el volumen 1, pero dado que aquí la consideración es que el calor es el menos trabajo, entonces aquí quedaría una cantidad positiva, nRT logaritmo de B2 entre B1. ¿Ok? Ahora, vamos a ir a la ecuación número 1, que es la que nosotros tenemos como ecuación general para la descripción de la entropía, y pues teníamos esta expresión. El cambio en la entropía va a ser igual a la integral de la diferencial inexacta de calor entre temperatura. Dado que la temperatura, en este caso 3, es una constante, la podemos tomar fuera de la integral. Entonces quedaría el inverso de T por la integral de la diferencial inexacta de calor. Acá hay que recordar que la diferencial inexacta, su integral es únicamente pues, la misma propiedad que se esté integrando. En este caso, pues la integral de la diferencial inexacta de calor va a dar calor. Entonces me va a quedar como consecuencia el resultado de esta integral, calor entre temperatura. Ahora voy a sustituir el término de calor que nosotros obtuvimos en la parte de arriba y entonces calor va a quedar igual como el producto nRT, está aquí, por el logaritmo natural del volumen 2 entre volumen 1, ahora dividido todo esto entre temperatura. Entonces cuando yo hago este cociente, temperatura entre temperatura se va a hacer 1, y entonces la entropía para un proceso isotérmico queda independiente de la temperatura y da origen a la ecuación número 4 que dice que la entropía para un proceso isotérmico va a ser igual al producto NR por el logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1. ¿Ok? Esta ecuación número 4, pues todas las ecuaciones que están en azul en este texto, pues tienen que estar en su ecuacionario, tienen que estar ahí digamos, descritos, ¿no? Que para qué caso se va a utilizar, porque estas ecuaciones no las vamos a poder ocupar para todos los casos, particularmente la 4, solamente para procesos isotérmicos. ¿Ok? Aquí es donde podríamos platicar sobre por qué queda positivo y por qué queda negativo la entropía para procesos de expansión y de compresión, porque básicamente en los procesos isotérmicos es donde nosotros hemos hablado pues, de que el sistema puede cambiar su volumen. De hecho, de eso trata la ley de Boyle. La ley de Boyle, pues, nosotros estuvimos analizando cuando el sistema aumenta o disminuye su volumen como función de la presión que se le estaba ejerciendo desde los alrededores al sistema. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en la expansión, ¿cuál es la condición de volumen que nosotros tenemos? ¿Quién es más grande, el volumen 2 o el volumen 1? El volumen 2. Entonces, en las expansiones, el volumen 2 es más grande que el volumen 1. Y en las compresiones pasa al revés. El volumen 2 es menor que el volumen 1. Ahora, en términos del signo, pues ustedes ya podrían aquí analizar qué va a pasar con esto, ¿no? O sea, si volumen 2 es más grande que volumen 1, entonces nosotros podemos adjudicar aquí términos positivos o términos negativos dependiendo del caso, cualquiera de estos dos, y entonces va a resultar acá que debería de ser positiva para la expansión y debería de ser negativo para la compresión. Uno de los incisos que ustedes van a resolver dentro de la tarea moral, bueno, aquellos que quieran hacerlo, será el análisis de estos dos casos en donde pues un punto de partida puede ser lo que ahorita yo platiqué, ¿no? O sea, de que si yo tengo ya clara la relación de los volúmenes, entonces puedo saber con anticipación qué signo va a tener el logaritmo natural para la expansión o para la compresión, y entonces ya en conjunto con las otras propiedades, pues entonces yo ya puedo establecer si la entropía tendrá un valor positivo o negativo. Entonces aquí va el tip para la resolución de ese problema que viene un poco más abajo. ¿Ok? Más o menos queda claro por dónde tiene que ir esto. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, y también vayan pensando en las unidades, ¿eh? ¿Qué unidades debería de tener la entropía, no? Porque al final, todas las funciones de estado, nosotros hemos estado platicando, pues que están asociadas con la energía.
¿ok? Pero particularmente la entropía, pues tiene algo adicional, ¿ok? Y esa también es una de las preguntas de esta tarea moral que tendrían al final. Entonces, para que tomen, digamos, en aquel punto de la tarea moral, que me parece que es el primer problema, ustedes pueden tomar cualquiera de las ecuaciones que están en azul, digo, de preferencia para ese punto número 1, tómense 2 ecuaciones al azar, las que quieran, ¿no? Cualquiera que esté en azul y obtengan sus unidades, para que se den cuenta que les van a resultar las mismas para todo este caso de procesos isotérmicos, pero tengan en claro, ¿no? Hacia dónde van las unidades, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora vamos al caso número 4. El caso número 4 tiene que ver con la ley de Charles. ¿Ok? Allá en la ley de Charles platicamos que el proceso se lleva a cabo a presión constante y se le denota que es un proceso isobárico. La característica sí principal es que durante este cambio de estado, pues la presión no va a sufrir ningún cambio en su valor y que particularmente hablando, la propiedad que nosotros deberíamos de hablar para procesos a presión constante es la entalpía. Pues si ustedes recuerdan, de manera, ¿cómo decirlo? Por definición, la entalpía hace referencia al calor que puede ganar o liberar un sistema a presión constante. Entonces, esto lo vimos allá después de la primera ley de la termodinámica. En esa misma sesión lo vimos, pero bueno, primero presentamos la primera ley y luego ya platicamos un poco sobre la entalpía en aquel momento, para que, pues, si ustedes tienen, pues, dudas sobre esto, pueden ir a ese video y revisar, ¿no? De dónde viene esta definición de la entalpía. Pero a grosso modo, entonces, nosotros podríamos escribir que la dependencia también de la temperatura, pues, tiene que estar igual a esta relación, ¿no? O sea, que si el calor liberado o absorbido por un sistema es igual a la entalpía y la entalpía a su vez tiene una dependencia con la temperatura, yo podría escribir en su forma diferencial el producto NSP molar por la diferencial de temperatura, para que todo quede aquí en términos de diferenciales, ¿no? Entonces, esta relación únicamente toma sentido en procesos isobáricos, ¿no? Acordamos que la entalpía solo será igual al calor liberado o absorbido, solo en procesos isobáricos. Entonces, vamos a tomar esa idea y entonces lo que nosotros necesitamos es sustituir en la expresión número 1, que de nueva cuenta está escrita aquí, que es digamos, la forma, la definición, la expresión general para el cálculo de la entropía. Allá necesitamos colocar el valor de la diferencial inexacta de calor. En este caso sería la diferencial inexacta de calor a presión constante debido a la característica del proceso que estamos analizando. Y esta, a su vez, va a ser igual al producto NSP molar diferencial de temperatura. Entonces, voy a colocar este producto. El producto NSP molar queda aquí, la diferencial de T, y luego esto queda dividido entre temperatura debido a la definición que tenemos de entropía, ¿no? La integral, pues es una integral en este caso definida, que va desde una temperatura T1 hasta una temperatura T2, y pues aquí sí hay que recordar que en los procesos isobáricos lo que nosotros realmente estamos observando es que el sistema puede calentarse o puede enfriarse. ¿Ok? En el caso isotérmico en el anterior, lo que nosotros notamos a temperatura constante es que el sistema cambia su volumen, ¿no? Se expande o se comprime. Y acá en el de presión constante, pues lo que ocurre es que el gas puede calentarse o enfriarse. Particularmente en este caso, pues hay subcasos. Y estos subcasos están asociados con el valor de la capacidad calorífica que podemos tener. Si ustedes se acuerdan, cuando comenzamos a platicar sobre la capacidad calorífica, allá platicamos en los primeros momentos cuando vimos el tema de calor, que la capacidad calorífica de algunas sustancias pueden ser constantes en un intervalo de temperatura definido. Sin embargo, digamos, en otros casos, puede ser que no sea constante su valor y que de hecho tome una forma de un polinomio que puede llegar hasta términos cúbicos o tener exponentes negativos. Allá puede haber combinaciones, ¿no? El más común es la capacidad calorífica que tiene como función un polinomio cúbico y que vimos en el tema de ley de Hess. Entonces, digamos que durante el curso pues vimos los dos casos, cuando es constante y cuando no es constante la capacidad calorífica. Entonces, particularmente hablando, vamos a tener estos dos subcasos para el proceso
isobárico y luego vamos a tener un caso combinado. ¿Ok? Entonces, vamos a platicar primero cuándo la capacidad calorífica es constante en el intervalo de evaluación, que iría de temperatura 1 a temperatura 2. ¿Ok? En este caso, cuando la capacidad calorífica es constante, nosotros podemos tomarla fuera de la integral. Entonces quedaría que el cambio en la entropía va a ser igual al producto NSP molar por la integral de T1 a T2 del cociente de diferencial de temperatura entre temperatura. El resultado de esta integral da como origen a un logaritmo natural. Este logaritmo natural, al ser evaluado, quedará de la siguiente forma. Quedará el logaritmo natural de la temperatura 2 entre la temperatura 1 multiplicado por el producto de NSP molar, y esta da lugar a la ecuación número 6, que permite determinar el cambio en la entropía en un proceso isobárico cuando la capacidad calorífica del componente gaseoso, que es el sistema, pues es constante en el intervalo de T1 a T2. ¿Cómo yo voy a saber qué es este caso? Bueno, pues a mí me dan un valor numérico definido, entonces este sería el caso que debería yo de considerar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué puede pasar también? Puede pasar que cuando yo estoy buscando en la literatura la capacidad calorífica del sistema de estudio, a lo mejor en vez de que me den como dato la capacidad calorífica a presión constante, me pueden dar a lo mejor la CB. ¿Ok? Y a lo mejor uno puede decir, bueno, pues la CB no me debería de servir para este caso porque yo la que necesito es la capacidad calorífica a presión constante. Sin embargo, puede pasar, ¿no? De que en algunos datos de problema, pues el valor que me den sea CB y no CP. Bueno, no pasa nada si me dan CB, y ahí tengo yo que recordar la relación entre las capacidades caloríficas a presión y volumen constante para un gas ideal. Recordemos que para un gas ideal el CP molar es igual, bueno, Cp molar menos Cv molar es igual al valor de la constante universal de los gases. Si yo de allí despejo a la capacidad calorífica a presión constante, me quedaría que es la suma de la capacidad calorífica a volumen constante molar más la constante universal de los gases R. Yo puedo entonces sustituir esta capacidad calorífica que yo tengo aquí y ponerla ahora en función del Cv. Entonces me quedaría que el producto sería N por la suma de Cb molar más R, que esto en conjunto es la Cp. La misma integral me queda aquí de T1 a T2, de la diferencial de temperatura entre temperatura, y básicamente la respuesta de la integral pues es la misma, es un logaritmo natural de T2 entre T1, y aquí me quedaría multiplicando N por la suma de Cb molar más R. Entonces la ecuación 7, ¿cuándo la podría ocupar? La puedo ocupar cuando las capacidades caloríficas del sistema gaseoso son constantes, pero además, en vez de haberme dado la CP, me dieron a la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Ok? Entonces no pasa nada, simplemente en este caso le sumo R y entonces ya puedo determinar el cambio en la entropía para este proceso isobárico. ¿Ok? ¿Queda claro estos como dos subcasos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bien importante mencionar que esto de Cp es igual a Cb más R, pues solamente aplicaría para sistemas gaseosos, ¿ok? Porque, bueno, pues esto proviene para un gas ideal. Y lo comento esto porque ya en este punto del curso, no necesariamente los problemas pues van a venir enfocados para gases. Si fuera, por ejemplo, para un líquido, pues yo no podría hacer esta relación, ¿no? De Cp es igual a Cb más R, esto solo aplica para componentes gaseosos. La cosa aquí es que la mayor parte de los sistemas que analizamos en la termodinámica clásica, pues son gases. Por eso es que esta expresión la hemos ocupado muchas veces. Pero ojo, si allá tuviéramos un sistema que no fuera gaseoso, pues no puedo ocupar esta expresión. ¿Ok? Y allá sí tendríamos que saber el valor de la Cp, por ejemplo, del líquido o del sólido y colocarlo en el caso A. ¿Ok? Entonces, este solo aplicaría para componentes gaseosos, que es el más común que nosotros analizamos. Pero ya en este punto, pues tengo como que decirles esto, ¿no? Porque tienen que fijarse en esta situación y pues si es un líquido, pues no pueden aplicar una relación que es útil para gases. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Ok, vale. Bueno, pues como el curso tiene que ir aumentando su dificultad, pues ahora pues vamos a platicar del caso. ¿Qué sucede cuando la Cp no es constante? Cuando la Cp no es constante,
va a tomar en el intervalo de T1 a T2 que se está analizando, va a tomar la forma de un polinomio del tercer orden, que es la forma más común. ¿Ok? Entonces la ecuación número 1 que decía delta S es igual a calor entre temperatura y que, digamos, para el proceso isobárico quedó así. NCP molar diferencial de T entre T. Esta CP tiene que quedar dentro del integral en este caso que vamos a analizar porque es función de la temperatura, no lo puedo tomar fuera. La única que sí puedo tomar fuera es a la cantidad de sustancia. Entonces me va a quedar la siguiente expresión. Delta S es igual a N por la integral de T1 a T2 del producto de la capacidad calorífica molar a presión constante por la diferencial de T entre T. Ahora, si la CP tiene un valor polinomial, entonces yo lo voy a sustituir aquí. ¿Ok? Entonces me va a quedar N por la integral de T1 a T2 por la capacidad calorífica a presión constante escrita en su forma polinomial por la diferencial de T entre T. Cada uno de estos términos puede ser la representación de una integral individual, dado que el polinomio tiene 4 términos, entonces podemos escribir 4 integrales. La primera integral, bueno, todo está multiplicado por n y por eso después he abierto aquí unos paréntesis ahí cuadrados para englobar todo, ¿no? Y que n está multiplicando. Ahora, la primera integral entonces sería a por la diferencial de t entre t. ¿Ok? Su integral pues tiene que estar definida de T1 a T2, entonces quedaría A por la integral de T1 a T2 de la diferencial de T entre T. A, B, C y D, que son constantes del polinomio, siempre van a quedar fuera del integral, pues puesto que son constantes. Ahora, para la segunda integral, yo tendría que multiplicar B por T por la diferencial de T entre T. Y cuando haga esto, pues la temperatura, esta temperatura con la que está dividiendo acá, me va a dar 1 y entonces simplemente me va a quedar B por la integral de T1 a T2 de la diferencial de T. Aquí el término de temperatura pues se hizo 1, entonces pues no escribo nada en esta expresión de abajo, en términos de temperatura, ¿no? Solo queda la diferencial. Ahora, para el tercer término quedaría C por T cuadrada por la diferencial de T entre T. Entonces va a quedar al final C por la integral de T1 a T2 y T cuadrada entre T me va a dar T de T. Y el último término me va a quedar más dt cúbica por la diferencial de t entre t. Aquí hay que tener cuidado porque, híjole, pues parece ser que también esta es diferencial, ¿no? Pero aquí sí hay que distinguir que d es el coeficiente del polinomio y acá la d pues representa la diferencial de temperatura, ¿no? Entonces no es lo mismo, ¿no? Entonces aquí sería d por t cúbica por la diferencial de t entre t, que va a dar lugar a d por la integral de T1 a T2 de T cuadrada por dt, ¿no? Porque T cúbica entre T me va a dar T cuadrada. Entonces tengo 4 integrales. Afortunadamente estas integrales ya las hemos hecho mucho en el curso y entonces pues bueno, no hay tanto problema. Y entonces da como resultado lo siguiente. N que multiplica al resultado de las 4 integrales, donde particularmente la primera integral va a quedar A por el logaritmo natural de T2 entre T1, el más B por el resultado de la segunda integral, que es la integral de la diferencial de t, entonces me va a quedar t2 menos t1, porque pues ese es el resultado, ¿no? El resultado de la integral de dt es t. Luego la tercera integral me va a quedar aquí t, que cuando la integramos queda t cuadrada sobre 2. Al ser evaluada, me quedaría c entre 2 por t2 al cuadrado menos t1 al cuadrado. Y aquí hay que recordar lo que vimos en ley de Hess, que no es equivalente escribir t2 menos t1 y toda esa diferencia elevada al cuadrado. Realmente la forma en la que debemos escribirlo es como está en la ecuación número 8, t2 al cuadrado menos t1 al cuadrado. Y luego el último término, al ser la integral de t cuadrada, me va a quedar t al cubo entre 3. Al ser evaluada me quedaría más d entre 3 por la diferencia de t2 al cubo menos t1 al cubo. ¿Ok? Entonces fíjense cómo quedaría la expresión para el caso de la entropía cuando tenemos que la capacidad calorífica es dependiente de la temperatura. ¿Ok? Esta ecuación número 8 se parece mucho al, digamos, el desarrollo es muy parecido a lo que vimos para la entalpía, la dependencia de la entalpía con respecto de la temperatura. ¿Se acuerdan de ese tema que nos quedaban así términos que iban como sumándose para las reacciones químicas? ¿Se acuerdan de ese tema?
Sí. ¿Sí? Allá ¿se acuerdan de la estructura que tenía la delta H? La delta H era igual a qué? O sea, el primer término, ¿qué forma tenía? ¿Era lineal, cuadrático, un logaritmo? ¿Qué era? El primer término que teníamos en ese tema. ¿Delta H es igual? A un delta t, el primer término. Ajá, ok. Ujú. Pero ese lo podemos dejar del lado izquierdo y allá quedaban como diferencias de delta H, ¿no? Ajá. Y luego el primer término, ya que era el resultado de las integrales como de este tipo, Lineal. lineal. Y luego el segundo, Cuadrático. cuadrático, luego cúbico y luego elevado a la cuarta, ¿no? Eso es Sí. lo que teníamos allá. Entonces, fíjense cómo la entropía tiene estos términos también. Aquí tiene el lineal, el cuadrático y el cúbico, pero fíjense cómo el primer término aquí es logarítmico. Entonces, como que todos los términos están retrasados una posición. ¿Ok? Y esto tiene que ver con que dividimos entre T, pero hay una lógica, o sea, si la entalpía tiene estos términos que están aquí de B a C a D, y dado que en la entropía dividimos entre T, entonces el primer término en vez de ser lineal, pues ahora me queda logarítmico porque pues en la integral cuando yo divido entre T, la diferencial de T entre T da logaritmo. Pero el segundo término es como el primer término de la entalpía, que es lineal. Luego el tercer término sería como el segundo término de la entalpía, que es cuadrático, y la entropía aquí en el cuarto término, aquí es cúbico, mientras que en la entalpía es a la cuarta. Pero fíjense cómo tiene la misma estructura en estos términos de acá. Va retrasado un término porque el primero es logarítmico debido a que dividimos entre t. ¿Se dan cuenta? Tal vez con tener esto en la idea les hará que las ecuaciones, aunque parece que son muy grandes, pues tomen como un sentido y tal vez las procesen un poco más fácil. No sé si tal vez ahora que he mencionado esto, como que esta ecuación ya no se ve tan grande porque ya se parece a algo que nosotros veníamos platicando, pero hay una razón de por qué tiene una forma diferente. Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno, para que lo vayan viendo y no tengan miedo de ocupar estas ecuaciones que parecen que son muy grandes, ¿no? Ahora, el último subcaso sería, ¿qué pasaría si en vez que medían el CP molar, el polinomio del CP molar, medían el polinomio del CB molar y este no fuera constante en el intervalo de T1 a T2 y además fuera un gas, ¿no? Porque también en este caso, cuando relacionamos la CB y la CP, pues sí es únicamente para componentes gaseosos. Entonces, la CB, pues al igual que la CP, va a tener la misma dependencia, un polinomio que va a tener un término independiente, lineal, cuadrático y cúbico. Pero, dado lo que ahorita aprendimos en el caso anterior, en el B, perdón, bueno, no el anterior, en el B, la CB y la CP se encuentran relacionadas de esta manera. CP es igual a CB más R. Entonces voy a ocupar exactamente la misma expresión y entonces CP va a ser igual, déjenme ponerlo acá, ponerlo aquí, CP molar dijimos que era igual a CB molar más R. Ahora, la constante universal de los gases, pues es una constante. Entonces, si ustedes al polinomio de CB le suman una constante, esta constante R únicamente va a ser incluida en el término independiente, puesto que R no tiene dependencia ni lineal, ni cuadrática, ni cúbica con la temperatura, a la constante R únicamente se le debe de juntar con el término independiente del polinomio de CB molar. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero calcular CP a partir de la CB, que es lo que tenemos aquí, pues yo debería de escribir la A, y fíjense que aquí le puse primas para distinguir los coeficientes de la CP y de la CB, entonces sería aquí A' más R, porque R solamente va a estar en el término independiente, más B' por T, más C' por T cuadrada, más D' por T cúbica, que realmente estos últimos tres términos quedaron intactos como en la CB molar se mira. Es el único término donde la R tiene injerencias en este primero. ¿Ok? Si nosotros esta CP la volvemos a colocar aquí, en esta, porque tendría que ir ahora esta CP, esta forma, tendría que ir aquí. Las integrales no van a cambiar, puesto que tienen la misma forma, la independiente, lineal, cuadrática y cúbica, y cada uno de ellos dividido entre t, nos daría exactamente la misma ecuación número 8, con la particularidad que va a tener en el término independiente, va a tener ahora la suma con la constante universal de los gases, y esto considerando porque me están dando la CB y no la CP. Yo no puedo ocupar la CB
para un proceso isobárico, porque allá la que toma lugar es la CP, pero dado que sabemos la relación que hay entre CP y CB para un componente gaseoso, pues yo puedo entonces modificar esta ecuación número 8 y entonces tener la ecuación número 9 para cuando me den la CB, y entonces yo no tener problema de que si me dan CP o CB, yo con cualquiera de los dos puedo trabajar y puedo determinar el cambio de la entropía correspondiente. Entonces se fijan que la diferencia entre la ecuación 8 y la ecuación 9, que básicamente es cuál de las capacidades caloríficas voy a ocupar, pues radica únicamente en el término primero, que es el término logarítmico, ¿ok? Ya en el resultado final, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Más o menos se entiende cuándo ocuparía la 8 y la 9. Si me dan la CP, ocupo la ecuación 8. Si me dan la CB molar, ocupo la ecuación 9. Sí, profe. Vale. Bueno, entonces ya revisamos 4 casos. Esperen, acá vienen unas notas. A ver. Dice, bueno, lo que les comentaba de que se le pusieron apóstrofes a las constantes de la CB solo para diferenciarlas del polinomio SP, pero bueno, son constantes, ¿no? La A', B', C' y D', son constantes. Y esto es muy importante. Si fuera el caso que la potencia de alguno de los términos del polinomio fuese diferente, entonces habría que realizar esa integral de ese término y incluirlo en la expresión final de delta S. Básicamente es como lo que ustedes hicieron en la tarea moral. Quienes hicieron la tarea moral de ley de Hess, es que esto ya no les parece como raro o diferente. Podría pasar que alguno de los exponentes del polinomio, por ejemplo de la CB o de la CP, en vez de estar elevado al cuadrado, pues a lo mejor estuviera elevado a la -2, o en vez de estar elevado aquí a la cuarta, a la tercera, estuviera elevado a la quinta, por ejemplo. Podría pasar, son casos raros, puede pasar, y la única recomendación que hicimos en aquel punto del tema de ley de la dependencia de la entalpía con la temperatura fuera que integráramos individualmente ese término y se agregara y se sustituyera por el término, ¿no? Por ejemplo, si aquí en vez de estar elevado al cubo estuviera a la quinta, pues el único término que cambiaría sería este. Todo el resto de la expresión sería igual si la misma potencia se tienen y únicamente cambió una. Entonces, esa es la recomendación, ¿no? Solo cambiar el término del término que tenga un exponente diferente. Entonces, aquellos que hicieron la tarea moral, pues básicamente en esto ya están como, ya lo tienen presente. ¿Ok? Aquellos que no lo hicieran, pues les pido que vayan a ese video o a ese documento y traten de resolver esa integral solo era una, donde tenían diferentes exponentes. ¿Ok? ¿Sí queda claro más o menos esto de las notas? Sí, profe. Ok. Bueno, ahora ya que analizamos el caso 4, que era presión constante, bueno, el caso 5 es muy parecido al caso de presión constante. De hecho, la estructura de los casos son iguales a los que tenemos en el caso 4 y eso hará que tal vez pues lo podamos procesar un poco más rápido esto. Aquí sí vamos a comenzar, bueno, platicando que el caso 5 está abocado a un proceso isocórico, el cual tiene como característica principal que el volumen del sistema permanece constante cuando hay un cambio de estado. La ley empírica que pues toma lugar en estos casos y que pues, nosotros podemos ocupar, pues es la ley de Gay-Lussac. Y después aprendimos, cuando vimos la primera ley de la termodinámica, uno de como esos subcasos que estábamos mirando, es que por definición la energía interna está definida como el calor que el sistema puede absorber o liberar a volumen constante. Ahora, por otro lado, la energía interna es una función de estado que tiene una dependencia con la temperatura y que en su forma diferencial toma la forma de NSB molar a volumen constante por la diferencial de temperatura. Este caso es análogo, la presión constante estábamos en función de la entalpía, en el de volumen constante estamos en función de la energía interna, y esto por la definición de la cual se obtuvo cada una de estas expresiones de energía interna y de entalpía. Básicamente en este caso, pues la expresión que nosotros tenemos de origen, que es la entropía es igual a la integral de la diferencia inexacta de calor entre temperatura. En este caso, pues esa diferencia inexacta de calor tiene que ser la diferencia inexacta de calor a volumen constante. Esto a su vez pues conlleva a que la expresión que vamos a analizar para todo este caso es la integral de T1 a T2 del producto NCB molar a volumen constante de la diferencial de T entre T.
¿Ok? Entonces, en el caso 4, en vez de ser CB, era CP. Entonces, en el caso de volumen constante, lo que yo requiero es que en el problema me den la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces, vamos a analizar los subcasos. ¿Qué va a pasar cuando me den a mí el valor de CB y este sea un valor constante en el intervalo de evaluación? Pues este caso es bastante sencillo porque yo puedo tomar al producto NCB molar fuera del integral y entonces esto conlleva a que la integral que únicamente se resuelve pues es la integral de T1 a T2 de la diferencial de temperatura entre temperatura y esto conlleva a que la respuesta para el cálculo de la entropía sea la ecuación número 11 que tiene como estructura el producto NCB molar a volumen constante por el logaritmo de T2 entre T1. Si ustedes miran el caso 4A, que es el de presión constante, estas dos ecuaciones, los casos A del caso 4 y del caso 5, tienen la misma estructura. Es un producto de N por la capacidad calorífica molar por el logaritmo de T2 entre T1. La única diferencia es que si esa presión constante va a la CP y si esa volumen constante va a la CB. Pero se dan cuenta cómo es exactamente la misma expresión. No quiere decir que me tengo que aprender más cosas, sino ir como pensando que el proceso isobárico e isocórico en estructura tienen la misma forma sus ecuaciones y esto hará que tal vez lo dijeran un poco más rápido. Pero sí tener en cuenta que si esa presión constante tiene que ir la CP y si esa volumen constante tiene que ir la CB. Entonces yo creo que allí la analogía como que funciona bastante bien. ¿Sí estamos de acuerdo en esto? ¿Sí lo notan? Sí. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué pasaría en este caso? Pues que en el caso contrario del caso 4, si aquí en vez de darme CVs me dan CPs. Bueno, no pasa nada. Si es un componente gaseoso, yo puedo ocupar la expresión de CP molar menos CB molar es igual con R y de aquí yo puedo despejar a la CB. La CB entonces quedaría como CP menos R. ¿Ok? En este caso, en vez de sumar la R, aquí se resta. ¿Y se resta? Bueno, pues por la forma en la que hemos despejado, ¿no? En el caso anterior despejamos a la CP y aquí vamos a despejar a la CB. Entonces, si yo voy a despejar a la CB, pues queda CP menos R. Esta CB ahora yo la voy a sustituir aquí. Aquí. Y básicamente, pues lo único que va a quedar va a ser el cambio, va a ser la diferencia que vamos a tener de CP menos R. ¿Ok? Entonces va a quedar. El cambio en la entropía va a ser igual al producto N por Cp menos R, porque Cp menos R en conjunto es Cb, por la integral de T1 a T2 de la diferencial de T entre T. Básicamente me queda exactamente la misma respuesta que en la ecuación número 11, con la particularidad que la ecuación 2 está en función de la Cp, que quedaría N por Cp menos R por el logaritmo de T2 entre T1. Aquí, si comparamos la ecuación correspondiente del caso 4b con el caso 5b, allá sí tenemos una diferencia, ¿no? En el caso 4b, allá se sumó la R y estaba la CB, y en este caso se le resta la R a la CP molar, ¿ok? Pero básicamente en estructura también pues es muy parecidas, ¿no? Entonces, pues ahora tenemos ya ecuaciones que nos permiten tanto ocupar a la CP y a la CB y no tenemos ya ningún impedimento, ¿no? No importa qué nos dé o qué dato nosotros encontremos en la literatura, hay una ecuación que nos permite calcular el cambio en la entropía. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando la capacidad calorífica a volumen constante no es constante en el intervalo de temperatura? ¿Ok? Esto pues tiene el mismo caso que acá, que el 4C, ahí que teníamos aquí. ¿Ok? Cp no es constante y entonces acá nosotros tenemos que Cb no es constante en el intervalo de T1 a T2. Espérenme, aquí no debería decir esta nota. Esto lo voy a quitar del texto. Aquí sí puede, esta sí puede ser para componentes líquidos o sólidos. La cosa viene cuando relacionamos Cp y Cb. Ahí sí solo es para los gases. ¿Okay? Pero un líquido puede tener su Cp polinomial o también un sólido, no pasa nada. Ahí no va. ¿Ok? Por eso chequé allá arriba y en el 4C no decía eso. ¿Ok? Entonces simplemente ahí no hay que considerar esa nota. Bueno, la CB, como acordamos, pues va a tener un polinomio del tercer orden de forma más general, aunque podríamos tener otros casos, pero bueno, vamos a ver el caso más general. Entonces yo voy a utilizar la expresión
de n CB molar por dt entre temperatura, con la particularidad que la CB molar en este caso no puede quedar fuera del integral, tiene que quedar dentro porque hay una dependencia de CB con respecto de la temperatura. La voy a escribir y entonces me quedaría n por la integral de T1 a T2 por CB molar, que en este caso es este polinomio del tercer orden, por diferencial de T entre T. Si ustedes notan, esta integral pues se va a dividir en 4 integrales individuales que están escritas aquí y que tienen exactamente la misma estructura que para el caso 4C. ¿Ok? Dado que la CP y la CB tienen la misma forma polinomial, pero lo que puede cambiar son sus coeficientes A, B, C y D, realmente en la estructura del integral no cambia nada, aunque puntualmente los valores A, B, C y D, estas constantes pueden tomar diferentes valores entre sí, entre CP y CB, realmente la integral como tal no cambia. Tiene exactamente la misma forma, es n multiplicando a 4 términos que cuando los integramos toma exactamente la misma forma que platicamos para el caso 4C, en donde el primer término me va a quedar un término logarítmico, en el segundo término me va a quedar un término lineal, el tercero es un término cuadrático y el cuarto es un término cúbico. Si ustedes comparan esta ecuación número 13 con la ecuación, déjenme ver qué número era, la ecuación número 8, fíjense que es exactamente, déjenme hacer un poquito más pequeño esto, es exactamente la misma expresión. La 8 y la 13 es exactamente la misma expresión. Entonces, no importa si yo tengo un proceso isobárico o isocórico, bueno, y la CP o la CB no tienen una forma constante, un valor numérico y tienen una dependencia polinomial, es que la entropía se calcula exactamente igual. ¿Qué es lo que va a ser diferente? Los valores de A, B, C y D pueden tomar valores diferentes dependiendo si es la CP o la CB, pero en estructura es exactamente la misma ecuación. ¿Ok? Entonces yo en mi ecuacionario, por ejemplo, si yo lo estuviera haciendo, yo pondría solo la ecuación 8 o la 13, pues es la misma, y pondría mi nota. Esta ecuación sirve tanto para un proceso isobárico e isocórico cuando la CP o la CB tienen la forma polinomial. O, dicho de otra manera, hay una dependencia de las capacidades caloríficas con la temperatura. Tienen exactamente la misma forma, 8 y 13. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. ¿Sí? Nada más que hay que tener en la cabeza que si es proceso isobárico, pues tengo que poner los valores de A, B, C y D para la CP, pero si es proceso isocórico, tengo que poner A, B, C y D de la capacidad calorífica volumen constante, es decir, de la CB. Es lo único que me tendría que fijar, pero la forma de la ecuación es la misma. ¿Ok? Y creo que esto va como reduciendo los casos y los va haciendo a ustedes que los vayan como procesando. Aunque pareciera ser que son muchos, es que son muy similares. ¿Ok? Hay una relación y una lógica entre ellos. ¿Ok? Fíjense, y aquí es donde debería de venir lo de que solo aplica para gases. Aquí, entonces en el otro lo voy a quitar y aquí lo voy a poner, solo para gases. ¿Ok? Y entonces, solo para gases, si a mí me dieran en vez de la CB, me dieran la capacidad a presión constante, pues yo no la puedo ocupar directamente en el problema a la CP, dado que estamos analizando un proceso a volumen constante. Entonces, si a mí me dan la CP y tiene una forma polinomial, entonces yo tengo que recordar, ¿no? Que la CP molar va a ser igual, la CP molar menos CB molar va a ser igual con R. De aquí yo despejo a la CB y entonces me queda que la CB va a ser igual a la CP menos R. ¿Ok? Pues, bueno, pueden pasar sumando para acá y restando. Entonces queda CP menos R es igual a CB molar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que R únicamente va a poder afectar, digamos, a la forma independiente del polinomio, porque R no tiene una dependencia con la temperatura. Lo mismo que pasó en el caso 4D. Entonces, únicamente va a estar involucrado en el término independiente del polinomio. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí las primas se colocaron para distinguir las constantes del CP del CB, en este caso, pues como yo requiero CB, pues a las constantes de CP les pusimos primas para distinguirlas, y entonces el polinomio de CB quedaría A' menos R más B' por T, más C' por T cuadrada, más D' por T cúbica, en donde estos tres últimos términos no sufrieron ningún cambio, ¿se dan cuenta? El único cambio está en el término independiente, en donde quedaría A' menos R.
Si nosotros hacemos las integrales correspondientes es que no cambian en forma, pero la única particularidad ahora es que el primer término, el logarítmico, tendría como coeficiente la diferencia entre A' y la constante universal de los gases. Todos los demás términos son exactamente iguales. Está el término logarítmico, lineal, cúbico y cuadrático. Perdón, cúbico y cuadrático, los dije al revés. Tienen exactamente la misma forma, pero aquí hay que considerar que si nosotros queremos colocar la CB, porque es un proceso a volumen constante y me dieron la CP de partida, entonces tendría que restar en el primer término A' menos R. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en esto? Fíjense cómo ahí sí hay una diferencia, ¿no? Si yo parto en el caso anterior de la CB y yo necesito acá la CP, pues aquí se le suma la R, y en este caso que es el opuesto, pues acá se le resta. ¿Ok? Pero todo toma sentido si nosotros recordamos esta expresión que está acá, que es útil únicamente para los gases, Cp menos Cv, molares, es igual con R. Entonces, si nosotros tenemos esa ecuación en la cabeza, es que esto de que si se le suma la R o se le resta, es que toma sentido por sí mismo si nosotros hacemos el despeje correspondiente. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora, bueno, las mismas notas que en el caso anterior, las apóstrofes solo fueron colocadas para distinguir a las constantes A, B, C y D de los dos polinomios. En este caso, pues se le asignaron las apóstrofes a la CP porque es la capacidad calorífica que no puedo ocupar de forma directa en el proceso a volumen constante. Y la misma nota, ¿no? Si alguno de los términos del polinomio tuviera diferente valor, pues habría que integrarlo por sí mismo y sustituirlo en la expresión final de entropía. ¿Ok? Entonces, esa sería la recomendación para ocupar las ecuaciones 13 y 14. Y que pues tiene mucha relación con lo que ya veníamos platicando allá en la dependencia de la entalpía con respecto a la temperatura. ¿Ok? ¿Vamos bien más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, ya vimos de manera independiente los 4 procesos físicos que hemos analizado en el curso: adiabático, isotérmico, isocórico e isobárico. ¿Okay? Entonces, estos 4 procesos pueden ser que sean analizados de manera independiente, pero también puede ocurrir que sean analizados de manera consecutiva, es decir, que un sistema sea sometido a procesos combinados. Y bueno, el mejor ejemplo es el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot tiene la combinación de procesos isotérmicos con procesos adiabáticos y que en conjunto pues dan un ciclo, ¿no? Pero puede ser otros casos donde no necesariamente haya ciclos, pero sí procesos consecutivos. ¿Ok? El caso 6 es un caso donde vamos a poner en conjunto procesos de diferente naturaleza y que puede aplicar para cualquiera de las combinaciones que hemos dicho de los 4 procesos físicos que analizamos en el curso. Yo aquí me voy a abocar únicamente a decir que se pueden combinar dos procesos de manera consecutiva, pero bueno, pues realmente esto puede extrapolarse a decir que puede haber 3, 4, 5 procesos de manera consecutiva y no necesariamente que sea un ciclo, ¿no? O sea, que no es que regresemos al estado inicial, no necesariamente la combinación de procesos tienen que regresar al estado inicial. Puede ser que 3 procesos de manera consecutiva lleven de un estado inicial a un estado final y que estos sean completamente diferentes, ¿ok? Pero bueno, a nosotros realmente sí vamos a mirar en muchos de los casos en termodinámica que sean ciclos, pero no hay que quedarnos con la idea de que únicamente eso podría pasar. Bueno, en este caso número 6, lo que vamos a analizar es qué pasaría si a mí me dan un conjunto de coordenadas para un cambio de estado. Particularmente hablando, en este caso, si me dieran el conjunto de temperatura y volumen y me dijeran que de temperatura 1, volumen 1, que sería el estado inicial, pasamos a una temperatura 2, volumen 2, uno podría pensar, por lo que hemos venido platicando en el curso, que si la temperatura y el volumen cambia, la tercera propiedad en cuestión, que sería la presión, podríamos considerarla constante, porque eso es lo que hemos venido haciendo en el curso. De manera, digo, a lo mejor no lo tienen así como tan presentes así, pero si ustedes echan para atrás así todas las notas, cuando hemos visto cambio de estado, que dos propiedades cambian, normalmente la tercera es constante.
¿ok? Yo creo que tal vez en alguno de los temas de, ya cuando vimos la ecuación del gas ideal, a lo mejor vimos uno o dos problemitas en donde cambiaban las tres propiedades, pero básicamente la mayor parte del curso, si dos propiedades cambian, la tercera es constante. En este caso, como temperatura y volumen están cambiando, uno podría pensar que la presión es constante. Y eso nos conllevaría a un subcaso 6A que está aquí. Yo cuando vea T1, B1 pasa a T2 a B2, puedo pensar que la presión es constante. Y más allá que puedo pensar, aquí sí la cosa sería que lo corroborara. Y ustedes calculen la presión en el estado 1 y la presión en el estado 2 y se den cuenta si es constante. Si es constante ese valor de presión, vamos a resolverlo con el caso 6A. Pero si ustedes calculan la presión 1 y la presión 2 y resulta que todas las propiedades cambiaron, es que entonces yo no me podría ir por el caso 6A, me iría por el caso 6B. Ahorita voy a platicar cada uno de ellos de manera individual, pero ¿qué quiero decirles con esto? Cuando yo vea un cambio de estado, yo ya a estas alturas del curso no debería de asumir que el proceso se comporta de una manera isobárica. Por ejemplo, en el caso que yo estoy diciendo T1 y B1 pasan a T2 y B2, yo ya no debo de asumir que va a pasar que la presión es constante. Calculo los valores de presión y dependiendo si es constante o no es constante, decido qué camino voy a ir, porque para este punto del curso, pues ya nosotros tenemos la noción que no necesariamente los procesos van a ocurrir con una propiedad constante. Puede ser que todo cambie, ¿ok? Entonces, mi sugerencia es, no se dejen llevar por las apariencias de que si solamente les doy dos coordenadas, dos propiedades, la tercera la asumo constante. No, la calculo, corroboro si es constante y si no es constante, entonces me detengo y analizo el caso. ¿Ok? ¿Sí me di a entender en esto de hacia dónde va este caso número 6? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, puede pasar que yo calculo la presión 1 y la presión 2 y entonces todo bien bomba y resulta que la presión es constante. No hay cambio de presión y entonces pues yo tendría el siguiente caso, que de T1 presión 1, T1, B1 presión 1, yo en el cambio de estado paso a temperatura 2, volumen 2 y presión 1, indicando que el proceso es a presión constante. Si esa fuera la situación, bueno, no me preocupo. Me voy al caso número 4 de este documento y lo resuelvo como un proceso a presión constante. ¿Por qué? Pues porque la presión no cambió durante el cambio de estado, ¿no? Entonces, es constante y me voy al caso 4. Allá tenemos 4 subcasos. Entonces, primero identifico si la CP es constante o es polinomial y entonces ya sé cuál de los 4 subcasos es. A lo mejor en este caso me lo podrían complicar un poquito más. En vez de darme la CP, me dan la CB. No pasa nada. Yo tengo relaciones para componentes gaseosos que relacionan a la CP y a la CB. Y entonces, allá de los 4 subcasos, localizo el caso que se acopla más al problema que estoy analizando y entonces lo tomo. ¿Ok? Gráficamente hablando, ese camino está dibujado por esta línea verde, en donde si en un diagrama temperatura-volumen nosotros tenemos un proceso a presión constante, lo que nosotros debemos de dibujar es una isobara. La isobara es una representación gráfica de un proceso isobárico, en donde pues tiene de acuerdo a lo que vimos en la ley de Charles, tiene una línea recta de pendiente positiva, en donde la pendiente positiva es esa constante de proporcionalidad que nos permite relacionar estados involucrados en el experimento. Entonces, si fuera ese caso, pues a mí me resultaría el camino verde, donde tendría esta línea creciente de pendiente positiva, y el cambio de la entropía, me voy al caso 4. Y ahí ya no hay problema. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo calculo la presión y resulta que no es la misma en el estado 1 y en el estado 2? No puedo decir que el proceso es isobárico. Dado que también cambia la temperatura y también cambia el volumen, pues no puedo decir que es isotérmico y mucho menos que es isocórico. Entonces allí entro ya en una situación, pues una discrepancia, ¿no? Entonces, afortunadamente, como las funciones de estado tienen esta particularidad que únicamente nos fijamos en el estado inicial y en el estado final del proceso y no nos fijamos en las etapas intermedias que hay, entonces esto facilita un poco el cálculo de las funciones de estado. Y de hecho nos hemos aprovechado de esta propiedad, de hecho lo vimos en ley de Hess. En ley de Hess pudimos
calcular el valor de la entalpía a partir de reacciones intermedias que de manera consecutiva pueden ocurrir y que cuando yo las sumo me dan el estado inicial y el estado final que yo deseo. Entonces, no importa cuántos pasos hay en el medio, si yo inicio en el punto que deseo y termino en el punto que me están diciendo, es que no importa cuántos pasos hay en el medio. Y ley de Hess creo que es el mejor ejemplo de cómo una función de estado puede tener un conjunto de pasos intermedios, pero que si al final yo lo sumo, llego a los estados que me están solicitando, entonces pues no hay ningún problema. Yo puedo planear procesos intermedios tantos como yo quiera y no va a pasar nada porque las funciones de estado solo van a depender del estado inicial y del estado final final, ¿no? O sea, no de lo intermedio, ¿ok? Considerando todo esto que viene aquí, pues nosotros podemos plantear procesos consecutivos que permitan alcanzar los estados que nos están solicitando. El camino 2, que está aquí en rojo, puede ser un camino en donde pues está mostrando que el proceso no es isobárico. ¿Ok? Que yo parto de este estado inicial y yo tengo que llegar a este estado final. Aquí sí vale la pena mencionar, bueno, que el camino 1 y el camino 2 no es que sean para el mismo caso. El caso verde es cuando el proceso es isobárico y el caso rojo es cuando el proceso no es ni isobárico, ni isocórico, ni isotérmico. O sea, lo que no quiero es que lo relacionen los dos casos. O sea, serían como dos problemas diferentes, solo que los ejemplifiqué en el mismo gráfico temperatura como volumen para que vean la diferencia entre ellos, pero no quiere decir que entre ellos estén relacionados, ¿no? Porque no tendría sentido relacionarlos, porque el camino verde es un proceso isobárico y el camino en rojo es un proceso que no es isobárico. ¿Ok? Entonces, solamente para la representación gráfica los he puesto juntos. Ahora, yo puedo hacer combinaciones de procesos y aquí hay muchas opciones, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta de la termodinámica, que no estamos acotados a un único camino para poder resolverlo. Y yo ahorita les voy a dar un ejemplo y ahorita vamos a platicar de qué otras opciones tendríamos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero partir de este punto que está aquí y quiero llegar hasta este estado final, que sería lo que yo tendría con mis coordenadas, a ver, déjenme ponerlo en otro color, mejor en azul. Yo quiero partir de aquí a este punto, hasta acá. Entonces, yo sé que estas coordenadas tienen un valor y yo sé que estas otras coordenadas tienen otro valor. Yo voy a calcular, la temperatura y el volumen me los dan y yo calculo la presión y entonces ya tengo todas las coordenadas asociadas a ese proceso, temperatura y volumen. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando un proceso cambia completamente todos sus parámetros? Bueno, puede haber una combinación de procesos consecutivos. La combinación de procesos consecutivos normalmente, pues bueno, están dados por procesos isotérmicos, isocóricos e isobáricos. Entonces, yo puedo combinar estos procesos, pero tengo que partir del estado que me están diciendo y tengo que llegar al estado que me estén comentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre que yo voy a proponer primero un proceso isotérmico y luego un proceso isocórico. ¿Ok? ¿Por qué se me ocurrió eso? Bueno, a ver, vamos a ver en el gráfico. En el gráfico yo parto de este punto y quiero llegar hasta acá. Entonces, pues dado como está construido el diagrama temperatura y volumen, así, si yo planteo una línea horizontal, pues yo estaría hablando de procesos isotérmicos. Si yo planteo líneas verticales, estoy hablando de procesos isocóricos. ¿Ok? Entonces yo podría decir, bueno, para pasar de este punto inicial a este punto final, pues primero voy a plantear un proceso en donde el volumen cambie, en este caso aumente a temperatura constante, y luego ya llegado a este punto, pues voy a plantear un proceso isocórico que me permita pasar de este estado 2 a este estado 3, que este estado 3 es el estado que me están solicitando en el problema. Entonces, fíjense cómo a través de dos procesos conocidos, uno isotérmico y uno isocórico, yo paso del estado inicial al estado final que me proponen en el problema. ¿Ok? Pero, ¿qué otra opción yo podría haber tenido? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes que podría yo haber planteado aquí en vez de tener primero un proceso isotérmico y luego uno isocórico? Primero un proceso isocórico y después un proceso isotérmico. Ajá, ese podría ser un tercer camino. Ajá, exactamente. Entonces déjenme ponerlo aquí. A ver. Déjenme, a ver. Lo voy a poner aquí como con líneas punteadas.
¿Ok? Y vamos a llegar a este estado que está aquí. ¿Ok? Y ahora el otro caso sería... Ay, perdón. Espérame. Ese zoom. Y el otro dijimos que un proceso isotérmico. Déjenme ponerlo aquí. Y ahora voy a ir ahí. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo el camino que ahorita nos comentaron también tendría involucrados 3 estados. Pues aquí le vamos a poner camino 3. ¿Ok? El camino 3 primero está teniendo un proceso isocórico que iríamos de este estado a este estado, y luego sería en esta temperatura constante ir al estado 3, expandir al gas, aumentar su volumen. Tanto el camino 2 como el camino 3, en resultado numérico de cambio de entropía, nos va a dar el mismo valor. ¿Por qué nos va a dar el mismo valor el camino 2 y el camino 3? Porque ambos comparten el mismo estado inicial y el mismo estado final. Sin embargo, el camino, la trayectoria que están recorriendo es diferente. Pero, en conjunto, como solo a las funciones de estado les importa el estado inicial y final, es que no importa cuál es la trayectoria que hayamos recorrido. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué otro caso les podría parecer conveniente? Que ya está casi ahí dibujado. ¿No podría ser una pendiente? Ajá. Sí, sí podría ser una pendiente. A ver. Ok. A ver, espérenme. Otra vez le hice zoom. Esperen. A ver. A ver, mi línea. A ver, pongamos... Ah, no tiene una pendiente diferente mi línea. A ver, esperen. A ver, alguien podría decir, bueno, si pasas de este estado 1, ¿no? Todos tenemos que partir de ese estado 1, ¿no? A ver, y si te vas en un proceso isobárico y llegas hasta ahí y luego haces un proceso, pero fíjense cómo esa línea isobárica no me está llevando al estado final que me están solicitando. ¿Ok? Entonces, cuando dijimos que no era ni isobárico ni nada, pues bueno, pues porque no, en un solo paso no llegarías del estado inicial al estado final. Pero yo podría tener ahora este camino en negro. El camino en negro sería un camino 4, le vamos a poner por acá camino 4. Y el camino 4, ¿por cuáles etapas están siendo constituidos? ¿Cuál sería la primera etapa? ¿Cómo la denotaría? Isobárica. Bárica. Isobárica. Y luego, Isotérmica. isotérmica. En conjunto, el camino 4 me tiene que dar también un resultado de entropía igual que el camino 2, que el camino 3. ¿Sí lo ven? Pero fíjense cómo en la primera etapa isobárica no me lleva al estado final que me están pidiendo. Me lleva a un estado en donde ya la temperatura sí es la que me están pidiendo, pero no es exactamente el mismo y por eso necesito ahora un proceso isotérmico. Pero fíjense cómo yo puedo en estos casos de la entropía, pues plantear conjuntos de procesos consecutivos que permitan llegar a los mismos estados, bueno, ir de los mismos estados del inicial al final, pero no necesariamente van por la misma trayectoria. ¿Ok? Sí. ¿Te queda claro las opciones que hay? Hay más opciones, ¿están de acuerdo? Otra opción que sería, por ejemplo, ir sobre esta línea hasta este punto de acá y luego bajar en isocórico.
¿Están de acuerdo? Ese sería un camino 5. Así, subir por la isobara hasta este punto y luego bajar, ¿no? Enfriar el gas en un proceso isocórico. Ese sería un camino 5, por ejemplo. ¿Sí lo visualizan ese? Sí, ¿Sí? ¿Cuál de estas opciones es mejor? ¿Hay alguna ventaja uno sobre el otro o los caminos 2, 3, 4 y el 5 ahorita que dijimos pueden ser considerados igualmente eficientes para determinar el cambio de entropía que nos están solicitando? Yo digo que da igual, porque nos da el mismo resultado. Da igual, ¿no? Entonces, a lo que quiero ir con esto es que ustedes van a tener la posibilidad de, dependiendo de cómo ustedes tengan en el laboratorio la capacidad de llevar los procesos a cabo, pues pueden decidir caminos alternos. Por ejemplo, si yo en el laboratorio lo único que puedo hacer es procesos isotérmicos e isocóricos por la infraestructura, pues bueno, pues voy a elegir un camino 2 o un camino 3, ¿no? Ahora, si yo puedo tener procesos, digamos, como el de la pendiente, que sería a presión constante, ¿no? Pues yo me voy por este camino y luego por el isotérmico. Pero al final de la historia, no importa cuál camino yo elija, es que el cambio en la entropía me tiene que dar el mismo valor. A eso es a lo que voy. Y entonces aquí es donde viene que cuando uno les pregunta en el examen casos de este tipo donde hay tantas opciones como caminos hay, pues a veces es muy irónico, ¿no? Que todos hagan exactamente el mismo camino. Pero bueno, lo dejamos eso en una coincidencia astral. Y bueno, pues yo aquí les quiero mostrar que no hay un único camino y que todos los caminos que puedan ustedes trazar entre el estado inicial y el estado final solicitado, todos son correctos. Y que más bien iría en función a nivel laboratorio, qué cosas yo puedo hacer, qué tipo de procesos puedo hacer. Y a nivel pues de escritura, tal vez podría yo dejarme guiar por los valores que puedo calcular con mayor facilidad. ¿Ok? Más ello no implica que no hubiera otros caminos que permitan llegar al mismo resultado. Podríamos tener caminos de 3 etapas también, ¿no? ¿Están de acuerdo que podría haber caminos de 3 o de 4 etapas y aún así también serían correctos? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Ok. Bueno, el caso que yo voy a platicar en este documento, pues es el rojo, ¿no? Porque es el que tengo ahí planteado, pero pues igual ustedes podrían en su casa, pues, por ejemplo, plantear para el azul, plantear para el camino en que está en negro y pues ver cómo quedaría la ecuación, ¿no? Entonces, para el camino en rojo, que es el que tengo planteado, es un proceso isotérmico seguido de un proceso isocórico. Entonces, dado que el primero es un proceso isotérmico, pues entonces yo tengo que plantear lo siguiente. Yo voy a iniciar en las coordenadas que me dieron en el problema. T1, B1 y presión 1, ¿no? Estos son los datos del problema, ¿no? El estado inicial, yo calculé P1 y tengo T1 y tengo B1, ¿ok? Ahora, el primer proceso dijimos que era isotérmico, ¿ok? Dado que es isotérmico, en ley de Boyle aprendimos que si la temperatura permanece constante, entonces a las que debo de cambiar es al volumen y a la presión. Entonces yo propongo que el estado final de la primera etapa pues tiene que ser T1, que tiene que ser la misma temperatura, pero ahora el volumen 2 y la presión 2 cambian. Entonces, al hacer etapas individuales, ahora sí yo puedo aplicar las leyes que ya conocemos, Charles, Boyle y Gay-Lussac. Entonces ya no tengo ahí impedimento. Entonces, es la coordenada de mi proceso en su digamos, en su estado final de la primera etapa sería temperatura 1, volumen 2 y presión 2. Esas coordenadas están aquí. Cuando yo voy de este estado inicial, paso a este estado final, la temperatura sigue siendo la misma, el volumen cambió y dado que es un proceso isotérmico, si el volumen cambió, la presión también cambió. ¿Ok? Aunque aquí no está graficada la presión en este diagrama, ustedes saben con anticipación que en un proceso isotérmico, si cambia el volumen, la presión tiene que ir de forma inversamente proporcional al volumen. Entonces, las coordenadas que yo escribo, pues tienen que ir así, ¿no? Tienen que ir temperatura 1, volumen 2 y presión 2.
Ahora, para el siguiente proceso, dado que son consecutivos, el estado final es el estado inicial del siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que este estado lo voy a poner como el estado inicial de acá y me va a quedar T1 por volumen 2, perdón, T1, volumen 2, presión 2. Ahora, en la segunda etapa estamos hablando de un proceso isocórico. Eso quiere decir que quien va a permanecer constante va a ser el volumen. Entonces yo voy a poner aquí el volumen 2 como en el estado final también, porque es un proceso isocórico. Y allá aprendimos en ley de Gay-Lussac que si el volumen permanece constante, la temperatura y la presión son quienes cambian. Entonces, dado que en este estado inicial de esta segunda etapa tenemos T1, pues ahora voy a escribir acá que la temperatura va a cambiar. Y aquí tenemos presión 2, pues entonces debe de cambiar a una presión 3. ¿Ok? Estas coordenadas de T2, volumen 2, presión 3, pues deben de verse acá en el diagrama. Nosotros estaríamos pasando de este estado que está aquí a este otro estado, en donde el volumen sí permanece constante, pero fíjense cómo la temperatura cambia. En este caso particularmente la temperatura aumenta, el gas está calentando, y aunque la presión de nueva cuenta no está graficada en este diagrama temperatura contra volumen, sí sabemos en la ley de Charles que en un proceso a volumen constante, si la temperatura cambia, la presión cambia. Particularmente, la temperatura y la presión tienen una correlación directamente proporcional, puesto que en este caso, si la temperatura está aumentando, lo que yo debería de esperar es que la presión 2 sea menor que la presión 3. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo debería de esperar cuando yo haga mis cálculos y ya yo obtenga los números. Y ya escribí las dos etapas que están asociadas a ese camino que yo propuse. La propuesta del camino puede ser, como ya platicamos, n cantidad de etapas, pueden ser combinaciones de otros procesos, pero si el resultado lleva de este estado inicial a este estado final que me proponen en el problema, es que no importa qué camino yo elija. Cuando yo sumo estos procesos, los procesos que tengan las mismas propiedades en el estado final y en el estado inicial pueden cancelarse, como visualizar esto como unas igualdades. Entonces, en este caso, pues este estado final y este estado inicial tienen los mismos valores y entonces pues se pueden anular y entonces simplemente me quedaría las coordenadas del estado inicial y las coordenadas del estado final. Si estas coordenadas son las que me están dando en el problema, este proceso que acabo yo de planificar de manera consecutiva, entonces es adecuado para poder resolver el problema y a partir de entonces yo voy a obtener el valor de la entropía. ¿Ok? Todo lo que entonces está aquí escrito, pues es lo que platiqué sobre que en estos casos sí puedo aplicar en cada una de ellas individualmente hablando, la ley de Charles, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, pues que debo de sumar los procesos. Y si ustedes se dan cuenta, es exactamente la misma idea con la que nosotros ejecutamos la ley de Hess, solo que en la ley de Hess ya estábamos platicando de reacciones químicas y en este caso, como son procesos físicos, lo que estamos sumando son digamos, las características o propiedades que tienen cada estado en cada proceso que estamos analizando. ¿Ok? ¿Queda claro cómo ustedes podrían plantear para los otros caminos? Por ejemplo, para el camino en rojo estarían invertidos, ¿no? Primero deberíamos describir un proceso isocórico y luego un proceso isotérmico. Pero cuando lo sumemos tenemos que llegar a las mismas propiedades que me proponen en el ejercicio. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿Sí? ¿Suena muy difícil o más o menos? No, más o menos. Más o menos. Bueno, sale. Entonces, como lo que yo sumé fueron procesos, pues la entropía total para este cambio, pues también tiene que ser la suma de esos procesos individuales. En este caso, sería el cambio de la entropía a temperatura constante más el cambio de la entropía a volumen constante. ¿Ok? Entonces, tengo allí dos términos por sumar. Entonces, particularmente hablando como yo he planteado o he hecho la propuesta para este proceso, pues debo de tener dos términos. El primero asociado a un proceso a temperatura constante y el segundo asociado a un proceso a volumen constante. ¿Ok? Ahora, entonces, yo me tengo que hacer referencia a los casos 3 y al caso 5. ¿Ok? Y allá en el caso 5, pues tenemos 4 subcasos. O sea, ya va a depender de qué características me estén dando en pues en el problema, ¿no? Por ejemplo, el más simple que nosotros tendríamos sería la combinación del caso 3 y del caso 5A.
El caso 5A está asociado con un proceso en donde la capacidad calorífica volumen constante molar es constante. Y es el más simple desde el punto de vista de que pues este sale del integral y queda, o sea, ya una integral bastante sencilla que da origen a un logaritmo y que está escrito ahí, ¿no? Entonces, yo voy a colocar ahora para estos casos más simples. En el caso 3, pues no hay subcasos, allá solo hay una única respuesta, pero para el caso 4 y para el caso 5 allá sí había subcasos. Tomaré el más sencillo, el caso 5A. ¿Ok? Entonces, el cambio en la entropía total me quedaría el cambio para la temperatura constante, que si nosotros recordamos nos quedó el producto de NR por el logaritmo del volumen final entre el volumen inicial, que justamente es lo que platicábamos de que en la tarea moral ustedes van a tener que ahí decir cuándo es este proceso espontáneo y cuándo no es espontáneo a partir de la relación de volúmenes de quién es más grande y quién es más pequeño. Entonces, esta ecuación de NR logaritmo de B2 entre B1 es que aplica para cualquier proceso isotérmico y solo hay una única expresión. Allá no hay problema. Ahora, para el de volumen constante ya dijimos que sí había 4 subcasos. A lo mejor en el problema me están diciendo que la capacidad calorífica es una constante, toma un valor único. Encima me están dando la capacidad calorífica a volumen constante. Eso hace de que pues, yo la pueda ocupar de manera directa porque lo que estamos analizando es un proceso a volumen constante. Entonces, si me dan la CV en un proceso que yo voy a analizar a volumen constante, pues está súper bien porque yo de manera directa lo puedo ocupar. La ecuación 5A, para ese caso, pues es el producto NCB molar de a volumen constante por el logaritmo natural de la temperatura 2 entre la temperatura 1. Y entonces el cambio en la entropía para este proceso, que no es isobárico, pero que yo pude unir estos dos estados a través de la combinación de un proceso isotérmico más un proceso isocórico, me da origen a la ecuación 15, que sería la forma en la que calcularíamos la entropía para este caso. ¿Estamos de acuerdo en la construcción de esta ecuación número 15? ¿O hay alguna duda? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, pero ya saben, ya me conocen. Pues los casos fáciles, pues solo son los que yo resuelvo. Ustedes resuelven problemas más complicados, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si en vez de que la capacidad calorífica fuera una constante, fuera un polinomio del tercer orden? Entonces, si hay una dependencia de la temperatura con respecto de las capacidades caloríficas que estén analizando, pues no me puedo quedar con los casos A y B de, pues, los subcasos A y B, no me puedo quedar con eso. Tengo que ir a los subcasos C y D, ¿ok? Entonces, supongamos que la capacidad calorífica a volumen constante sí me la dan, pero tiene la forma de un polinomio, entonces yo debería de sumar el caso 3, que es el caso isotérmico, más el caso 5C. El caso 5C, pues es un caso en donde, pues sí es un proceso isocórico, pero la capacidad calorífica a volumen constante tiene la dependencia de un polinomio. ¿Ok? Entonces, esto conlleva a que mi delta S total pues va a tener una forma un poco diferente. El primer término a temperatura constante permanece exactamente igual. No hay ningún cambio. El producto NR por el logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1 prevalece. Y ahora el caso 5C lo escribimos. Y aquí está, ¿no? Es todo este conjunto de términos que si nos acordamos es n multiplicando a un término logarítmico, más un término lineal, más un término cuadrático, más un término cúbico. ¿Ok? Todas estas constantes A, B, C y D deben de pertenecer a la capacidad calorífica volumen constante, a ese polinomio de CB molar. ¿Ok? Si eso ya me dan CB molar y es un polinomio, pues simplemente yo aquí sustituyo A, B, C y D y pues pongo las dos temperaturas en las que estoy evaluando al gas. En el caso que estamos analizando, quedamos que el gas se calentaba, entonces lo que yo esperaría es que T2 fuera más grande que T1 y entonces pues con eso yo puedo allá sustituir y entonces en conjunto obtendría el valor para la entropía total de este proceso que en principio pues no era isobárico. ¿Ok? Entonces queda claro ahí cómo fue la construcción de la ecuación 16 y cuándo aplicaría la 15 y la 16 sus diferencias. Sí, profe.
¿Sí? Ok. Entonces, he puesto los casos en donde me dan la CB. Pero, ¿qué pasa si me dan la CP? En el camino que yo he propuesto es que la CP, pues, no me conviene porque yo no tengo ningún proceso isobárico. Entonces, si a mí me dan la CP y la CP fuera constante, entonces en vez de poner esta ecuación que sería el caso 5A, en vez de poner ahí el 5A, yo debería de poner la respuesta que tuvimos para el caso 5B. El caso 5B era cuando me daban la CP, pero yo no la podía ocupar porque yo necesito la CB. Entonces, en vez de ocupar aquí la respuesta para el 5A, pues yo pondría la respuesta para el 5B. Simplemente la sustituyo por esa respuesta, que si ustedes se acuerdan, allí la CP está restando a la constante R. ¿Okay? Entonces, esta 5B yo la sustituiría aquí. Ahora, si fuera el caso para el polinomio, que en vez de que me den la CB molar polinomial, me dan la CP polinomial, no pasa nada. En vez de ocupar el caso 5C, ocupo el caso 5D. Que si ustedes se acuerdan, el caso 5D, la única diferencia es en el coeficiente que tenemos en el término logarítmico, en donde en vez de ser únicamente la constante A, allá teníamos la constante A' menos R. A', pues porque esa pertenece a la CP y no a la CB, y simplemente para distinguirlas, y entonces la diferencia estaría allí, digamos, en ese coeficiente para el término logarítmico. ¿Ok? Pero entonces quiere decir que yo puedo planear un camino y que dependiendo de las características que me den en el problema, yo puedo plantear qué términos yo voy a sumar, qué combinación. En este caso tiene que ser la combinación de un proceso isotérmico más un proceso a volumen constante, y allí tener en cuenta si la CP me la dan o me dan la CB y si esta es constante o no lo es. Entonces creo que ahora ya tienen un panorama mucho más amplio de casos que pueden ocurrir. Pero creo que en todos ellos ustedes pueden escribir combinaciones de estos procesos y poder calcular una entropía total para el cambio de estado que les están solicitando. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Ahora, para el otro proceso que ustedes, bueno, que fue el primer camino que nos comentaron por acá, adicional a los que teníamos en el diagrama, el camino 3, ustedes tendrían que plantear primero un proceso isocórico y luego uno isotérmico. ¿Ok? Entonces, pues mi invitación a ustedes, digo, no es parte de la tarea moral ni nada, pero la invitación sería que ustedes hicieran que escribieran las coordenadas, sumaran los procesos, obtuvieran las condiciones iniciales y finales globales, y luego trataran de escribir las ecuaciones que deberían de ocupar. En ese caso, de ese camino diferente, pues el primer término debería ser a volumen constante y el segundo término a temperatura constante. Es decir, en el papel, pues únicamente estos estarían invertidos. ¿Ok? Numéricamente hablando, me tiene que dar exactamente el mismo valor global de la entropía. Igual acá estarían invertidos, ¿no? Primero estaría el proceso a volumen constante y luego estaría el proceso isotérmico. También podrían escribir para el otro proceso donde vimos que era primero isobárico y luego isotérmico. Allá pueden tener las combinaciones. Se van a dar cuenta que las ecuaciones van a parecerse un poco, a lo mejor los términos los van a tener en otra posición, pero aquí el punto es que no importa qué camino ustedes decidan, la ecuación que van a obtener les debe llevar al mismo resultado numérico. ¿Ok? ¿Sí queda claro cómo podríamos plantear otros caminos para las ecuaciones? ¿Eso quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces, la nota final que viene aquí es, para cuando tengamos procesos combinados, que sería 6A o 6B, ¿cómo saber cómo voy a ocuparlo? Si un proceso puede ser que se comporte con una condición constante o no constante, mi sugerencia es que siempre que yo les dé unos estados iniciales y finales, siempre calculen la tercera propiedad. Si les doy presión y volumen, entonces tendrían que calcular la temperatura. Si la temperatura resulta que es constante, entonces lo resuelvo como un proceso isotérmico. Si la temperatura resultase no constante, entonces planteo un conjunto de procesos que me lleven del estado inicial al estado final y luego escribo su ecuación de entropía como la suma de los términos asociados a cada uno de esos procesos. ¿Ok? Entonces, esa es mi sugerencia. Si ustedes ya no se dejen llevar con la idea de que, pues, si les doy dos propiedades que cambian, la tercera es constante, a menos que en el problema lo diga, ¿no? O sea, si en el problema abiertamente se dice que esto es un proceso isobárico, isocórico o isotérmico, bueno, no vale la pena calcularlo, pero si en el problema no lo dice, no lo asumo.
lo calculo en este caso y entonces determino si voy por un proceso donde algo es constante o voy por un camino en donde nada es constante y construyo y propongo yo un camino que me lleve de los estados inicial y final que me propone. ¿Quedamos de acuerdo en eso? Sí. Muy bien. Bueno, finalmente en este documento viene la tarea moral. Que miren, como habíamos acordado, preguntan cuáles son las unidades de la entropía para todos estos casos. Aquí tómense dos ecuaciones cualquiera de cualquiera de los casos, obtengan sus unidades y entonces, pues, tienen que ser las mismas, ¿eh? O sea, anticipado, todos los casos aquí deben tener las mismas unidades. Ustedes me van a decir cuáles les resultan. En el problema 2 es lo que hablábamos, que ustedes aquí llenen si los logaritmos, esta relación pues ya la escribimos cuando estábamos analizando el caso, que escriban cómo quedarían en signo los logaritmos naturales, si positivos o negativos, y cómo afectaría eso a la entropía, y cuál sería el caso, ¿no? Que sería un proceso espontáneo o no espontáneo, y eso en función del valor de la entropía, ¿no? Luego, acá en el problema 3, les piden calcular un valor de la entropía para un caso hipotético en donde el gas es sometido a un proceso consecutivo, en donde primero se calienta y aumenta su temperatura, aquí dice que 9 veces, y luego el mismo gas es calentado otra vez, pero a presión constante, y aquí su temperatura se triplica. Entonces, en este caso, lo que se desea es saber en qué porcentaje, ¿no? Está cambiando, ¿no? No, perdón, son dos procesos diferentes. Uno donde es calentado a volumen constante, perdón, y la temperatura aumenta tanto, y el otro proceso es cuando lo calentamos a presión constante. Hay que compararlos. ¿Cómo comparamos cosas? ¿Cómo lo hemos hecho en el curso para comparar cosas? Con un cociente. Con un cociente. Entonces, en este caso, ustedes pueden hacer el cociente del proceso 1, la delta S del proceso 1, entre la delta S del proceso 2. ¿Qué tendrían que escribir? Pues tienen que escribir las ecuaciones que estén asociadas en el primero para un proceso a volumen constante y en el segundo, que sería el que estuviera dividiendo, en el de presión constante. Y allá pueden obtener una relación entre ellos. Pues obviamente algunos términos tienen que cancelarse para que ustedes puedan hacer el análisis. Y pues ya después ustedes van a poder calcular numéricamente, aunque parece ser que no tiene números, pero sí numéricamente ustedes me pueden decir cuánto está cambiando la entropía o cuál es la relación entre estos dos procesos que se analizan. Y finalmente, lo que se les pide es que escriban las ecuaciones que tendríamos para estos tres casos. Yo aquí les doy dos coordenadas, temperatura y presión, y pues puede pasar que, uno, dado que la temperatura y la presión están cambiando, pues que el volumen sea constante. Podría ser. Si el volumen es constante, entonces en el inciso A, ustedes pónganme la ecuación que deberían de utilizar. Si el volumen no fuese constante, que es el inciso B, y además la CP es constante su intervalo, ¿qué ecuación ocuparían? Y en el inciso C, si el volumen no es constante y en vez de que les den la CP les dan la CB y además la CB es polinomial, ¿qué ecuación yo debería de ocupar para resolver este problema? Básicamente lo que les estoy pidiendo aquí es que analicen un caso análogo al que vimos en el caso 6, que sería este. ¿Ok? Nada más que aquí yo les di temperatura y volumen como coordenadas y en el problema de la tarea moral estamos dando temperatura y presión como coordenadas. ¿Ok? Esta parte de la tarea moral se va a entregar junto con la tarea moral de los otros dos textos. Entonces, vayan haciéndolo para que no se les junten, pero se va a entregar en conjunto con esos tres temas, digamos, en un solo documento. Y pues yo creo que la próxima semana abro esa actividad, pero desde este momento ustedes pueden comenzar a trabajarla. ¿Ok? Sí, profe. Sí. Bueno, pues yo creo que aquí podemos parar por el día de hoy. ¿Tienen alguna duda? No. ¿No? Bueno, entonces, pues traten ahí de ejercitar y el problema 4, yo creo que de la tarea moral que estamos viendo, yo creo que ya lo pueden hacer y a lo mejor ahorita que lo tienen muy fresco, traten de hacerlo en el día de hoy para ver si quedó clara esta idea, ¿no? Allá ustedes pueden plantear diferentes caminos y cosas y pues lo importante es que ustedes tengan en la cabeza que no hay un único camino, correcto.
¿vale? Mientras respeten las reglas independientes de las leyes empíricas que vimos, no hay ningún problema cómo construyan esos caminos. Bueno, pues voy a dejar de compartir y pues aquí le dejamos, nos miramos el próximo martes, vamos a ver el próximo martes los subcasos que tendríamos para cambios de estado y reacción química. ¿Ok? Sí, profe. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día, cuídense. Gracias, profe. Gracias, Excelente profe. día. Igual, bye. Buen día. Profesor, bonito día. Igualmente, bye bye, Hasta luego. hasta luego. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.